¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos te llevan por caminos que no te acercan a Dios? ¿Has experimentado la tentación de hacer cosas que sabes que no son correctas, pero que de alguna manera te atraen? ¿Has luchado contra pensamientos de culpa, duda, miedo o mentira que te roban la paz y la alegría? Si tu respuesta es sí, no estás solo. Todos los seres humanos enfrentamos la tentación y los ataques mentales del enemigo que busca alejarnos de Dios y de su propósito para nuestras vidas. Pero no tenemos que ser víctimas de estos pensamientos, sino que podemos resistirlos y vencerlos con el poder de Dios. En este vídeo, vamos a explorar lo que dice la Biblia sobre la tentación y los pensamientos que nos alejan de Dios, y cómo podemos usar las herramientas que Dios nos ha dado para resistirlos y transformar nuestra mente. Así que quédate conmigo hasta el final y descubre cómo puedes vivir una vida victoriosa, santa y feliz en Cristo. La tentación es la prueba o el estímulo que nos incita a hacer algo malo o contrario a la voluntad de Dios. La tentación en sí misma no es pecado, sino una oportunidad para elegir entre obedecer o desobedecer a Dios. Sin embargo, si cedemos a la tentación, caemos en pecado, y el pecado tiene consecuencias negativas en nuestra relación con Dios y con los demás. La Biblia nos dice que la tentación proviene de nuestros propios deseos, que nos arrastran y seducen. Cuando el deseo se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Santiago 1:15. La muerte de la que habla este versículo no es solo la muerte física, sino la muerte espiritual, que es la separación de Dios. El pecado nos aleja de la fuente de la vida y nos hace perder la comunión con nuestro Creador y Padre. Por eso, la tentación es algo que debemos tomar en serio y no jugar con ella ni confiar en nuestra propia fuerza para resistirla. Necesitamos la ayuda de Dios para vencer la tentación y mantenernos fieles a Él. Dios no nos ha dejado solos en esta batalla contra la tentación. Él nos ha provisto de herramientas poderosas para resistirla y salir victoriosos. Estas herramientas son el conocimiento de la palabra de Dios y la oración como comunicación con Dios. La palabra de Dios es la verdad que nos revela quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es su plan para nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña a discernir entre el bien y el mal y nos da principios y mandamientos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. También nos da promesas y esperanzas para fortalecer nuestra fe y confianza en Dios. La oración es la forma de hablar con Dios y escuchar su voz. Nos permite expresar nuestros sentimientos, necesidades, agradecimientos y peticiones a Dios. Además, nos permite recibir su dirección, consuelo, corrección y bendición. La oración nos acerca a Dios y nos hace más sensibles a su presencia y a su guía. La Biblia nos anima a usar estas herramientas para resistir la tentación y mantenernos firmes en la fe. Por ejemplo, en el Salmo 119:11, el salmista dice: «Y en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Y en Mateo 26:41, Jesús les dice a sus discípulos: «Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Pero la tentación no es la única fuente de pensamientos que nos alejan de Dios. También existe una realidad espiritual que debemos tener en cuenta, y es la guerra espiritual que se libra en el mundo invisible. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esto significa que hay una batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, y nosotros somos parte de esa batalla porque somos hijos de Dios y ciudadanos de su reino. El enemigo de nuestras almas, Satanás, quiere destruirnos y apartarnos de Dios. Usa diferentes estrategias para atacarnos y engañarnos, y una de las más efectivas son los ataques mentales. Los ataques mentales son pensamientos que el enemigo nos envía para afectar nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. Pueden ser de diferentes tipos, pero algunos de los más comunes son: acusación. El enemigo nos acusa de nuestros pecados y errores, haciéndonos sentir culpables y desesperanzados.
Tentación presenta el pecado como algo atractivo y placentero, haciéndonos olvidar las consecuencias negativas. Duda mina nuestra fe y confianza en Dios, haciéndonos cuestionar su existencia, poder, bondad y fidelidad. La palabra de Dios nos dice que el enemigo trata de convencernos de que Dios no es real, que no nos escucha, que no nos ayuda y que no cumple sus promesas. Nos infunde miedo, paralizándonos y robándonos la paz, haciéndonos temer al futuro, a las circunstancias, a las personas y a nosotros mismos. Nos hace sentir solos, indeseados y sin valía, llenándonos de dudas y temores. El enemigo nos define por cosas temporales y superficiales, haciéndonos compararnos con los demás, sentirnos inferiores o superiores, envidiar o despreciar. Nos hace creer que nuestro valor depende de nuestro aspecto, dinero, éxito, popularidad u opinión, lo cual son mentiras que buscan alejarnos de Dios y su verdad. ¿Cómo podemos saber si un pensamiento es un ataque mental del enemigo? ¿Cómo distinguir entre la voz de Dios, la del enemigo y la de nuestra propia mente? No es fácil, pues el enemigo es astuto y sutil, conoce nuestras debilidades y está constantemente buscando engañarnos. Por eso, necesitamos estar alertas, vigilantes y someter nuestros pensamientos al escrutinio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. La Biblia nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a transformar nuestra mente según la buena voluntad de Dios. Esto implica controlar y filtrar nuestros pensamientos, renovando nuestra mente con la verdad de Dios y rechazando aquellos que no son agradables a Él. Para evaluar y someter nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, la Biblia nos proporciona pautas claras. Por ejemplo, en Filipenses 4:8, el apóstol nos insta a pensar en todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable y digno de alabanza. Estas características describen los pensamientos que agradan a Dios y nos edifican, reflejando la realidad, la integridad, la justicia, la pureza, el amor y la excelencia. Por otro lado, los pensamientos que no agradan a Dios son falsos, deshonestos, injustos, impuros, odiosos y vergonzosos, distorsionando la realidad y llenándonos de angustia, tristeza y amargura. Para rechazar los pensamientos que no provienen de Dios y reemplazarlos con aquellos que sí, necesitamos usar la espada de doble filo que es la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, discerniendo nuestros pensamientos e intenciones. Es nuestra herramienta para combatir los ataques mentales del enemigo, cortando las mentiras y afirmando la verdad de Dios. Por lo tanto, debemos usar la palabra de Dios como nuestra arma, memorizándola, meditándola y aplicándola a nuestra vida. Declarémosla con fe y autoridad, refutando las mentiras del enemigo y proclamando las promesas de Dios. De esta manera, podemos resistir la tentación y mantener nuestros pensamientos alineados con la voluntad de Dios. Para vencer al enemigo cuando nos ataca con pensamientos que nos alejan de Dios, podemos seguir el ejemplo de Jesús cuando fue tentado en el desierto. Cada vez que el enemigo le presentaba una tentación, Jesús respondía con un versículo de la Escritura, diciendo que escrito está. De la misma manera, nosotros podemos vencer al enemigo respondiéndole con la palabra de Dios. Cuando nos acusa, podemos decir que escrito está que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1. Cuando nos tienta, podemos decir que escrito está que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportar. 1 Corintios 10:13. Cuando nos hace dudar, podemos decir que escrito está que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Cuando nos infunde miedo, podemos decir que escrito está que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Cuando nos miente, podemos decir que escrito está que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo podemos usar la palabra de Dios para combatir los pensamientos que nos alejan de Dios. Hay muchos más versículos que podemos usar dependiendo de la situación y la necesidad. Lo importante es que conozcamos la palabra de Dios y la usemos con fe y confianza. Además, usar la palabra de Dios no solo es una forma de defendernos de los ataques del enemigo, sino también una forma de desarrollar la mente de Cristo. La mente de Cristo es la forma de pensar que tiene Jesús, que refleja su carácter, su sabiduría y su voluntad. Significa pensar, sentir y actuar como Él, ver las cosas desde su perspectiva y hacer su voluntad. Para desarrollar la mente de Cristo, la Biblia nos dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, Efesios 4, 23-24. Esto implica dejar atrás nuestra vieja forma de pensar, influenciada por el pecado, el mundo y el enemigo, y adoptar una nueva forma de pensar inspirada por el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Este proceso de transformación se da a medida que nos sometemos a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, guiándonos a toda verdad y convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, Juan 4 y 13. También requiere un compromiso de nuestra parte de estudiar, obedecer y practicar la palabra de Dios, que nos instruye, corrige y capacita para toda buena obra, 2 Timoteo 3, 16-17. A medida que hacemos esto, vamos desarrollando la mente de Cristo y experimentando los frutos de su presencia en nuestra vida, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, Gálatas 5, 22-23. Cuando tenemos la mente de Cristo, nuestra vida se transforma. Ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para el que murió y resucitó por nosotros. Ya no vivimos conforme a este siglo, sino conforme al reino de Dios. Experimentamos una vida victoriosa, santa y feliz. Una vida que vence la tentación y los ataques mentales, y que se mantiene fiel a Dios. Una vida que refleja la santidad y la verdad de Dios, y que se aparta del mal. Una vida que disfruta de la paz, el gozo y el amor de Dios, y que los comparte con los demás, 2 Corintios 5, 15-17. Para vivir esta vida, necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, liberarnos de la tentación y renovar nuestra mente. Él es el único que puede darnos la paz, el gozo y el amor que tanto anhelamos, y darnos la vida eterna haciéndonos parte de su reino. Usando las herramientas que Dios nos ha dado, como la palabra de Dios y la oración, podemos renovar nuestra mente y tener la mente de Cristo. Podemos rechazar los pensamientos que no vienen de Dios y reemplazarlos con los que sí vienen de Él. Podemos vivir una vida transformada en Cristo y compartirla con los demás.